Muy buenos días tengan todos los presentes, siéntanse como en casa. Y ciertamente es maravilloso ver que Dios esté haciendo las cosas en medio de todos nosotros, en medio de todas las cosas que están sucediendo actualmente. Y es asombroso ver que Dios tiene cuidado de todo y que su palabra es suficiente para poder entender sus planes y entender lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy. Siéntanse todos como en casa. Vamos a tener nuestro estudio del día de hoy sin antes muy bien poder esta reunión delante de Dios, porque no somos nada si no viene Él a ayudarnos y hacernos entender lo que Él quiere de nuestras vidas, de lo que Él quiere de nosotros mismos para poder nosotros hacer su preciosa voluntad. Cerremos nuestros ojos, por favor. En un momento, delante de quien estamos el día de hoy, en un momento, todas las misericordias que Dios ha traído a tu vida en estos 3 meses del año 2023, que puedas entender que el plan de Dios es no dejarte aquí en la tierra, sino llevarte a la eternidad, llevarte a donde Él quiere que tú estés, llevarte a otro estilo de vida que no has estado tú acostumbrado o no estás teniendo habituadamente en tus días vivir, como es el vivir para Él y solamente para Él, olvidándote de ti mismo, olvidándote de ti misma, olvidándote de todas las cosas que están aquí en la tierra y que solamente lo de Él, lo suyo es eterno, lo otro es efímero, es terrenal, es esporádico, desaparece, termina, caduca, vence, se echa a perder, ahorita es y mañana ya no es, pero lo que Él quiere hacer en tu vida es eterno. Él tiene un plan eterno y aún sus juicios tienen una finalidad y que tú puedas mirar que Él es justo, que Él es misericordioso, que Él tiene un plan justo, bueno, equitativo, que no se va a equivocar, que no tiene error, que no es un capricho de Él, porque Dios es justo. Amado Padre, aquí estamos en medio de ti, Señor. Está el sonido, Padre, está, Señor, también los textos, tenemos Biblia, tenemos todo, Señor, tenemos sillas, Señor, tenemos todo a nuestro alrededor, Padre, pero todo esto es efímero, no sirve, Señor, si no estás tú presente en medio de nosotros, Señor. Eres tú, Santo Espíritu, el que necesitamos que el día de hoy venga con poder, Padre, para poder entender, para poder ver, observar tu ley preciosa, la cual nos lleva a entender ese plan precioso que tú tienes, Padre. Aquí no hay nadie, Señor, que se lleve el reflector, Señor. Aquí no hay nadie, Padre, que pueda decir, yo puedo por mí mismo. No, Señor, sino eres tú el único Dios verdadero, el único que puede hacer las cosas, el único que puede cambiar el corazón, el único que puede hacer entender al hombre, Señor, y a la mujer lo que mal están haciendo el día de hoy con una finalidad, corregir el camino, Señor. Pero todo eso tiene que venir de ti, Padre, porque aún el hombre no puede enderezar sus caminos, aún el hombre se ve imposibilitado, Señor, a poder enderezar el camino, Padre, porque el corazón del hombre es
corazón, tiene que venir un cambio profundo en la mente, en el alma, y solamente tú puedes hacer las cosas. No hay quien lo pueda hacer, Señor. Hoy estamos, Señor, sin manos, sin pies, en el piso, Señor, rogando, clamando a ti misericordia. No que nos arrojes a una alberca ahí, como en el Siloé, Señor, a un estanque, Dios, esperando que venga un ángel y que nos acuda para poder ser sanados. No, Padre, no queremos esos medios, Señor, sino queremos lo único que podemos nosotros saber y pensar, que tú eres el único medio, Señor, porque así está escrito. No hay quien pueda ver al Padre si no es por el Hijo. No hay quien pueda ver al Hijo si no es por el Padre. Y solamente tu Espíritu Santo nos puede revelar las cosas. Ayúdanos en esta hora, ayúdanos en estos 40 minutos, Señor. Ayúdanos, Señor. Es poco tiempo, Señor, para poder entender las cosas que tú quieres, pero tú llega al corazón, Señor. Te lo pedimos, amado Dios, y socorre a donde quiera que se esté predicando tu preciosa palabra, con verdad, con rectitud. Tú respaldas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, tenemos un problema muy grave. Tenemos un problema muy profundo que es el corazón. Nosotros como humanos tenemos ese gran problema. El corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas, quien lo conocerá, dice la Escritura. Por lo tanto, tu dependencia no debe de ser el hombre. Tu dependencia no debe de ser lo que tú piensas o lo que tú crees. Tu dependencia debe ser Dios, y solamente Dios, porque por Él y en Él somos todo lo que somos. No hay nada dado a los hombres, lo dice la Escritura, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Entendiendo esto, hermanos, vamos a ver la palabra de Dios el día de hoy en nuestro estudio sistemático de la palabra de Dios. Vamos a ver el día de hoy el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 3. Pero antes de esto vamos a hacer un recuento, o vamos a recordar los dos primeros capítulos que vimos de versículo de este capítulo, y dice la Escritura, Romanos 2, versículo del 1 al 2, para recordar, para repasar, para que nuestro entendimiento pueda estar fresco en lo que estamos viendo. No sea que vayamos a ser esos oidores olvidadizos, que ya no nos acordemos de lo que pasó el domingo pasado, ni el antepasado, ni lo que vamos ahorita en estos 3 meses. Quizás ya se haya olvidado algo, quizás ya no recuerdes las cosas, pero lo que Dios haya puesto en tu corazón, eso es lo importante, que puedas tú el día de hoy entender y comprender lo que Él quiere hacer en tu vida. Sin embargo, es necesario que repases y rumies la palabra hasta que tú puedas ver al Señor. Y no es por lo que tú hagas, me queda claro, pero quiera Él darnos la luz como se la dio a Nabucodonosor. Él nos pueda dar esa luz como se la dio a él, que estando como bestia pudo tener el entendimiento que solamente Él es el único Señor de la gloria y no hay nada más que Él y solamente Él. Vamos a leer Romanos 2, capítulo 1, versículo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Yo creo que lo tenemos fresco, ¿cierto o no? Yo creo que al menos esto lo podemos tener fresco al día de hoy. Ahora vamos a ver el capítulo 2, versículo 3, y ve visualizando y ve pensando cómo vamos a fraccionar para nuestro estudio del día de hoy este versículo.
Y vamos a leerlo el día de hoy, y empieza con una pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? ¿Qué tú escaparás del juicio de Dios? Cierra la pregunta. ¿Qué tú escaparás del juicio de Dios? En la Biblia de las Américas, que es otra traducción a este mismo versículo, dice de la siguiente manera: ¿y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo? ¿Qué escaparás al juicio de Dios? Termina al juicio de Dios. Y en la Reina Valera termina del juicio de Dios. Al y del, vamos a entenderlo gramaticalmente, es una contracción de una preposición que es de y otra que es al. ¿Y qué significa una contracción? Que el día de hoy no es para repasar español, querido, pero sí es para recordar cuál es la finalidad de una contracción. La contracción, la finalidad gramatical de una contracción es juntar las letras para formar una sola. Por ejemplo, tú puedes decir la naturaleza del hombre por la naturaleza. O puedes decir de otra manera, vamos al cine, por vamos a el cine. La contracción va a juntar a él con solamente del o al. Esa es la finalidad de la contracción. Por lo tanto, el día de hoy la Escritura nos dice que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O tú que escaparás al juicio de Dios? Empezamos a ver cómo vamos a dividir este texto. La primera parte es como va iniciando la pregunta a este versículo. ¿Y quién piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. ¿Y qué piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Algunas personas, como ya lo vimos anteriormente y lo hemos referido en estos versículos anteriores y aún en el capítulo 1 y en los versículos subsecuentes del capítulo 1, vemos la condición del hombre como es. Vemos cómo el hombre por cualquier forma o cualquier medio es bueno para señalar a los demás. Hace poco yo estaba platicando con una persona en mi trabajo y estábamos viendo algunos temas que tenían que ver con mi trabajo. Y yo le decía a esta persona que es mi jefe, yo le decía, bueno, es muy bueno que en algún momento yo te pueda hacer observaciones a ti de las cosas que tú me estás pidiendo que yo te diga cómo veo las cosas. Porque cuando nosotros vemos las cosas hacemos un juicio, ¿verdad? Ese es a lo que yo me refiero. Podemos tener un juicio y a veces nuestro juicio nos lleva a pensar en nuestros intereses, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, no es bueno que yo trabaje los sábados y los domingos, ¿verdad? Porque los sábados y domingos son días normales de asueto, de descanso, los cuales yo tengo que dedicarle a mi familia. Pero eso yo no puedo pensar. Y si en algún momento él me dice, ¿qué piensas de trabajar los sábados y los domingos? Yo inmediatamente le puedo decir, bajo ese pensamiento que yo tengo de esos días de asueto, bajo el pensamiento que yo tengo de poder estar con mi familia, de poder estar aquí en la iglesia, ¿qué le puedo decir? Mira, yo creo que no es bueno que trabajemos el sábado y el domingo, ¿verdad? No creo que sea posible que trabajemos, nos deberían de dar estos días de descanso. En mi juicio, en mi análisis, estoy poniendo mis intereses personales. Y ahí es donde estoy yo haciendo un juicio erróneo
Porque, querido amigo, cuando estamos haciendo un juicio, solemos hacer juicios de esa manera, bajo nuestros intereses, bajo lo que nosotros percibimos cómo deben de hacer las cosas. Imagínate el adúltero, ¿qué pensará acerca de la Escritura cuando dice que el adúltero no va a heredar el reino de los cielos? Quisiera quitar esas partes de la Escritura. Quisiera borrar que en las Escrituras digan o que hablen textos del adulterio o el mentiroso. Quizás que el mentiroso quisiera quitar aquel texto donde dice que es hijo del diablo, porque así dice la Escritura, que es padre, que es hijo del padre de mentira. Y así podemos nosotros entender que muchas personas, bajo sus intereses, quieren transformar un juicio o quieren transformar en cómo están viendo las cosas. No, yo creo que la Escritura no quiere decir esto. Ha de decir esto. Oye, pero es que hay muchos textos que te hablan de este tema. No, pero yo estoy pensando de otra manera. Pues independientemente de lo que tú pienses, aquí está escrito. Y a Dios no le interesa lo que estemos pensando. O si nos ha pedido nuestra opinión sobre las cosas que ya dejó escritas. ¿Verdad que no nos está pidiendo nuestra opinión? ¿Por qué, amado, no nos pide nuestra opinión? Porque nuestro juicio está entenebrecido. Porque nuestra forma de mirar las cosas está entenebrecida si no tenemos a Cristo en nuestros corazones y si no tenemos morando la Escritura en nuestras vidas. Por lo tanto, en algún momento cuando se te pregunta a ti, ¿cómo estás? No, yo bien, en victoria. No, yo muy bien, gracias a Dios. No, yo muy bien esto. Pero en el momento en que te vemos tu día a día, porque tú estás en tu día a día, ¿cómo te desarrollas? ¿Cómo eres? ¿Qué hablas? ¿Qué ves? ¿Qué lees? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? De ahí entender que Dios nos habla y nos confronta con algo tan importante en la vida de una persona para evitar ser hipócritas. Porque es muy fácil, dice la Escritura, que pienses. Es muy fácil, dice la Escritura aquí, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Y a mí me ha tocado ver muchas personas, amado. Es que deben de llegar aquí, es que deben de hacer esto, es que deberíamos de hacer esto, es que se debería de hacer esto, no es que se debería de hacer esto otro, no es que las cosas se deberían de hacer esto en el trabajo, no es que yo creo que se deberían de hacer estas cosas. Bueno, ¿y qué has hecho tú? ¿Qué es lo que estás haciendo tú el día de hoy? Lo que juzgas. ¿Caes en el mismo error en hacer lo contrario o hacer lo mismo? ¿Qué es lo que estás haciendo el día de hoy? ¿Qué pensamientos tú tienes? Porque algunos hombres pueden ser tan vanidosos, puede haber tanta vanidad, tanto engaño en el corazón del hombre, que aunque hacen las mismas cosas, aunque se comportan de la misma manera, aunque juzgan a otras personas porque engañaron a sus esposas y se persignan y dicen, no hombre, qué perverso, qué malo, no mira, y que esto, y que se enseñorean hablando de las otras personas, pero en su corazón también hay adulterio, nada más que no los ha cachado la esposa. Es tan engañoso el corazón y hay tanta vanidad en el hombre, tanta vanidad, tanto engaño, que se imaginan que a pesar de que hacen todas esas cosas iguales y peores, condenan a otros, hablan de las vidas de otros, se dan sus baños de pureza cuando están llenos de una llaga podrida desde la punta del último cabello hasta la uña del pie. No es que allá en esa iglesia, no es que allá esa persona, no es que allá esta otra persona, no es que mira su vida de esta persona,
escuchas a sus esposos, ¿qué opinan de sus propias mujeres? Te das cuenta que son unos hipócritas. Te das cuenta que en un momento dado todo lo que opinan, todo lo que dicen que aparentemente se ve recto y justo es pura mentira porque no viven lo que están diciendo. Pero están tan engañados que cuando hablan, cuando hacen un juicio, lo dan con mucho sustento, con mucha convicción. Es como cuando en un momento dado tú estás hablando con una persona que ha cometido algún pecado terrible. Por ejemplo, un homosexual, o por ejemplo, un ladrón, un violador, quien sea, que pienses tú que cometió un delito más grave, más espantoso. Tú no escuchas platicar, tú escuchas que narre las cosas y tú lo ves con una tranquilidad. Tú los ves con tanta seguridad. Y te dicen, no, es que no es cierto lo que está pasando. No es cierto así como lo que está diciendo. Está exagerando. Es que ellos no me están entendiendo, no están comprendiendo las cosas. Y son tan convincentes que parecen justos delante de nuestros ojos. Pero realmente no hay justicia. Hay hipocresía. Hay maldad. Por eso el Espíritu, a través de estas palabras en Romanos, el apóstol Pablo dice, ¿qué piensas esto? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú cuando estás en tu mente pensando acerca de tu prójimo o de las vidas de los demás? Pero ¿qué haces cuando en el momento dado tres dedos te señalan cuando tú señalas como a alguien? Haces esto, pero tres te están señalando a ti. Pero no apuntas, pero tres te señalan a ti. ¿Qué es lo que haces? Hay tanta vanidad en las personas que no les importa eso, a pesar de que tú les digas, bueno, oye, es bueno lo que me estás diciendo, quizás tengas razón, pero ¿cómo está tu vida? Porque tú ves sus vidas, ¿cómo están? Y a lo mejor se enojan contigo porque les estás señalando el punto que ellos no pueden ver, o sí lo ven, pero no les interesa, no les dan el valor suficiente a las cosas. Y ellos piensan que la palabra es para otros, menos para ti, menos para él. Es como cuando uno está predicando aquí. A mí me ha tocado ver que estoy yo predicando o está predicando cualquier otra persona y en el momento hay una confrontación, porque yo he visto cómo el Espíritu Santo puede estar convenciendo a las personas y está la esposa así haciéndole al esposo si vienen en pareja, o le está agarrando la pierna al esposo como diciendo, mira, ahí te hablan. ¿No te ha pasado eso? O quizás en el momento que estás escuchando estas palabras, ya estás pensando en el fulano o en la fulana. No te equivoques. La palabra es para ti. No pienses en otro. La palabra es para ti. Aunque sean correctos los pensamientos que tú puedas tener en pensar en otra persona, o a lo mejor el ejemplo te queda tan claro que dices, es que así se comporta mi esposo, es que así se comporta mi esposa, así se comporta mi hijo, así se comporta mi hija, así se comporta fulano de tal, así se comporta, a lo mejor es correcto. Pero el Espíritu no quiere que pienses en los demás. El Espíritu quiere que pienses en ti, en lo que la palabra está hablando de ti. ¿Por qué? ¿Por qué te quiere hacer pensar en el Espíritu Santo? Porque ahí va la segunda parte de este versículo, el cual vamos a dividir solamente en dos partes. Esta es la primera parte. ¿Qué razones? ¿Qué medites? Que dejes de ver a los demás,
que dejes de señalar a los demás y que veas lo que estás haciendo tú, para que empiece a haber congruencia en tu vida, para que empiece a haber ese real pensar en que tú eres el culpable de lo que está pasando en tu alrededor, que no hay otro culpable. Quizás si tu esposo está tomando malas decisiones, quizás si tu esposo no tiene a Dios, sí, pero tú lo tienes. Sí, pero tú realmente estás tomando buenas decisiones. Sí, está bien lo que estamos viviendo en este mundo. Sí, está bien lo que tú puedas opinar del presidente. Sí, está bien lo que tú puedas opinar de la política. Sí, está bien lo que tú puedas opinar de los policías corruptos. Sí, está bien lo que tú puedas opinar de tu vecina que es una sucia, que nunca va a la banqueta. ¿Tú la barres? ¿Tú no eres corrupto? ¿Tú no eres un ladrón? Quizás tú puedas decir, es que el presidente dice y no hace. ¿Dices y no haces? ¿O si dices y haces? ¿Eso sería lo correcto? Es que esta sociedad tiene que cambiar. ¿Tú ya cambiaste? Es que mi esposo tiene que encontrar a Dios. ¿Tú ya encontraste el camino? Es que mi mamá me exaspera. ¿Y qué tal tú exasperas a tu mamá? Es que mi esposo no me entiende. ¿Y tú entiendes a tu esposo o te dejas entender tú? Empieza a cambiar la forma en la cual estás viendo la vida cuando dejas de ver a los demás y juzgas a los demás, como decíamos anteriormente, por las apariencias. Empieza a juzgar tú mismo. Porque dice la segunda parte, y aquí es personal. Aquí no te deja la escritura para que estés pensando en los demás. Aquí no te da la alternativa de que pienses en tu esposo, en tu hijo, en tu abuelo, en tu suegro, en quién sabe quién pienses. Dice la segunda parte, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, tus pensamientos, tus juicios de valor, tus juicios hasta cómo te ves tú y cómo te comparas con los demás. Porque como ya lo vimos anteriormente, qué padre sería que yo me comparara con el homicida, ¿verdad? Porque yo no soy homicida. Qué padre es ponerte en un punto de comparación con alguien que está en desgracia. Pero ¿por qué no te comparas con lo que dice la Escritura? Y en este momento el apóstol Pablo les dice a los romanos que, y termina la pregunta, tú escaparás del juicio de Dios. ¿Qué crees que tú tendrás alguna excepción? ¿Qué tú crees que tú eres tan bueno que vas a escaparte de ese juicio que va a venir prontamente a la vida? Porque el juicio, querido amigo, el juicio que nosotros tenemos en nuestras vidas, todos los que estamos aquí y todos los que no están, está pronto en llegar, amado. Más pronto de lo que tú piensas, más pronto de lo que tú crees. Antier todavía la gente hacía a lo mejor ciertas bromas de Chabelo, ¿verdad? Que decían que era inmortal, que decían que Chabelo ya casi era revolucionario, que era el más antiguo, que ya era una persona, una reliquia para el pueblo mexicano, ¿cierto o no? Y ayer, ¿qué tal? Murió. ¿Quién esperaba que muriera Chabelo? Nadie. Y es un ejemplo burdo, amado. Pero puedes encontrar en cualquier momento un desastre. Puedes encontrar en cualquier momento una persona que se accidenta. Puedes encontrar a cualquier momento que puedes llegar a un hospital grave, desahuciado. Tú mismo. ¿En qué momento? Yo no lo sé. Solamente eso lo sabe Dios. Pero no pienses que el juicio es dentro de 20, 15 o 50 años. No va a haber más pronto de lo que tú crees y de lo que tú piensas. No es corto de lo que tú crees y de lo que tú piensas.
terminar el tercer mes del año. Ve cómo se convirtió el inicio del año en 3 meses que se fueron como el agua. 3 meses ya llevamos. Faltan 9 meses para que termine este año. Y vas a ver que vamos a platicar después otro domingo y ya vamos a estar a mitad de año. Y se va a ir así como agua. ¿Tú crees entonces, como dice aquí el texto, esta parte del versículo 3, que tú escaparás del juicio de Dios? No hay más tristeza que Dios sienta que el hombre se equivoque con este tema. No hay más tristeza en Dios que el hombre se equivoque en este entendimiento de este tema. No se puede vivir el juicio general que tenemos sobre nuestras vidas, Señor. No se puede vivir. Todos los hombres debemos de llegar a este momento. Todos. Nadie se va a eludir de estar un día delante de Dios. Nadie, amado. ¿Has querido ver a Dios? Un día lo vas a ver. Cara a cara. De frente. Un día va a llegar, amado, no te preocupes, va a llegar ese día que tú puedas estar cara a cara delante de Dios, en ese momento, en su juicio. No pienses que no pienses que va a ser dentro de 10, 15 o 20 años, no, amado, va a ser más pronto de lo que tú crees, o de lo que tú piensas, y para sorpresa, es que no sabes cuándo. Nadie sabe cuándo. Porque dice que va a venir como un ladrón en la noche. No te va a avisar, no te va a emplazar a juicio. No te va a decir a tales horas, a tal día, voy a venir por ti para llevarte al juicio eterno. ¿O sí? Dígame quién tiene ese privilegio el día de hoy, amado. Ni el más santo de los santos hombres aquí en la tierra pudieron tener esa cita de esa forma tan puntual. Fue cuando Él quiso y no les anduvo avisando. No va a haber una evasión a ese juicio, ni por astucia, ni por engaño, ni por soborno, ni por corrupción. No va a haber forma de que puedas evitar eso. El día de hoy yo me puedo encontrar muchas personas que pueden ser detenidos por la policía y les pueden dar un dinerito ahí debajo del agua para evitar una multa, para evitar una infracción, para evitar un delito, amado. Puede ser también. Pero con Dios no va a ser así. ¿Quién vas a poder corromper? ¿A un ángel? Los ángeles no te van a llevar allá delante de Dios, Él mismo te va a traer a Él. Y aunque fuese un ángel, no hay manera de corromper un ángel de esa forma. Porque tu dinero y tus pertenencias no te las vas a poder ni llevar. Naciste desnudo y así te vas a ir. El rico, aunque sea rico, va a estar igual en un ataúd, igual que nosotros, igual pudriéndose de la misma manera que nosotros. Aunque sea un ataúd de los más bonitos, de la leña más aromática, de lo que tú quieras y más le pongan oro, lo que quieras que le pongan oro, al fin y al cabo van a abrir tu ataúd y van a abrir el de él y van a encontrar lo mismo: pudredumbre, corrosión, porquería. O es muy bonito ver un
un ataúd de un muerto, ¿a poco te gusta a ti verlo? Que te digan, recoge los restos para meter a tu otro familiar, es muy bonito, es muy agradable. Yo veo que mucha gente paga porque le hagan ese trámite, porque no se atreven a sacar los cabellos, los huesos y echarlos en una bolsa, porque están los dientes, está todo lo que está ahí. A mí me tocó ver eso en algunos de mis familiares para poder meter al otro. Y fue muy agradable, que para nada, aunque yo no los haya conocido, no fue agradable ver todos esos restos humanos. Entonces un rico y un pobre va a estar de la misma manera. No va a poder ver astucia, engaño, soborno, corrupción, que haga que tú te evites, tú y yo, ir a ese momento. También no habrá escapatoria a ese castigo inminente y consecuente. ¿Por qué es consecuente y por qué es inminente? Porque nadie lo va a vivir. Nadie. El día que me toque te va a tocar. El día que me toque me va a tocar. Eso es inminente. Consecuente sí, porque dice la Escritura que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. O sea, es una consecuencia de la muerte física. Es una consecuencia. Es una secuencia de esta vida. Que tengamos que vivir, que tengamos que morir y después el juicio de Dios. Ya está escrito, no hay nadie que lo pueda alterar, aunque haya muchos que lo quieran quitar de la Escritura. Aunque tú pienses y estés meditando y hagas metafísica y lo niegues y hagas tus repeticiones, no hay juicio, no hay juicio. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Aunque tú lo repitas como loro, aunque tú lo repitas como perico, aunque te creas la idea y la mentira por repetición, no va a ser así. Porque ya está escrito. En esta consecuencia, aquí no va a haber fuerza por el criminal para que pueda eludir el justo juicio de Dios. Hoy ves a muchos criminales, ¿no? Que en sus celdas tienen muchos privilegios. Tienen televisión, tienen internet. Ha habido cárceles que han desmantelado call centers donde extorsionan a las personas. ¿Sí has visto las noticias en ese sentido? Hay fiestas, llevan mujeres a que bailen a los grandes campos que están en esos centros. En algunos casos se han contado historias que salen de noche, se divierten y regresan después para poder simular que siguen allá adentro, pero entran y salen como ellos quieren. Aquí no va a ser así. Aquí no va a haber poder en los criminales para poder eludir y evitar el que puedan ser enjuiciados por Dios. No va a haber un abogado hábil que pueda ayudar a aquella persona. No va a haber nadie que pueda interceder por ti. No va a estar ahí tu abuelito, tu abuelita, tu mamá para poderte disculpar y decir, perdónelo, señor juez, porque no supo lo que hizo. Dele chance, mire, yo le prometo. No va a haber eso. No va a haber un juez descuidado que pueda decir, pues bueno, a mí me parece que sí lo hizo o no me consta, vamos a dejarlo libre. No va a haber eso. No va a haber negligencia en el juicio. No va a haber una incapacidad para poder castigar. El día de hoy vemos incapacidades para castigar a los criminales y otros no. Vemos impunidad. Vemos que a los criminales no se les da lo que merecen. Muchas mujeres que son violadas, que son asesinadas, ¿qué es lo que esperarían? Quizás dirías lo mismo al criminal. Lo mismo, como dice la Escritura, ¿verdad?
dice Romanos 5:11 al respecto. Porque Cristo, dice el versículo 5:6, perdón. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Un cristiano puede recitar este texto, amado. Una persona que ha sido perdonada puede decir esto con toda la libertad. Yo estaba sujeto a un juicio de ira. Yo estaba sujeto a un juicio donde había un inminente castigo. Pero solamente una persona que pudo pagar por mis delitos y mis infracciones, Cristo Jesús. El tamaño de mi pecado era muy grande. El tamaño de mi redención fue muy grande. Fue justo. Y aún si todos los ángeles hubieran dado su vida y se hubiera quedado el cielo vacío, sin ángeles, no se hubiera liquidado la obra de una persona. Tuvo que venir Jesús. Tuvo que venir el Maestro. Tuvo que venir Dios para darnos esa libertad. Por eso la pregunta del apóstol Pablo a los romanos: ¿eres tú escapar del juicio de Dios? ¿Tú podrás escapar de ese juicio eterno? Tú que no has encontrado al Señor. Yo no dudo que a muchos de ustedes Dios les ha dado y los quiere llevar a la reconciliación. Yo no lo dudo. Pero a veces pienso, y lo hemos orado como iglesia, pero entonces, ¿por qué no cambian su forma de vida, Señor? Luego entonces, ¿por qué no se derrotan delante de ti, padres, y ya han entendido las cosas? ¿Por qué entonces luego, Señor, de que ellos dicen que ya fueron lavados, como a lo mejor tú lavarías un puerco, un cerdo, luego los sueltas y se van luego al chiquero nuevamente, Señor? ¿Por qué en la iglesia se muestran algunos, se ponen con sus caras piadosas, agarran su Biblia, ponen sus caritas, lloran, cantan, pero allá afuera parece que disfrutan del mundo con tal intensidad que parece ser que el mundo es un deleite y no eres tú, Señor? Porque si fuera el deleite tuyo, Señor, aquí en la iglesia estarían de otra manera, no estarían con una cara larga, estarían con una cara
pedirle a Dios cambie tu corazón, ¿por qué entonces vienes con una cara larga? ¿Por qué entonces en la alabanza, en vez de estar alabando a Dios, estás papaloteando para todos lados? Esto es el Padre del juicio. Y no es porque te esté comparando, y no me malentiendas que un cristiano sí puede analizar este texto literal sin ser un teólogo ni ninguna cosa semejante, sino porque comprende el peso de estas palabras. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí el salmo, amado, no se pavonea y dice, ay Señor, gracias te doy porque entendí. No, dices, Padre, tú me hiciste entenderlo en lo que yo estaba equivocado. Tú me hiciste entender mi vida de desgracia. Fuiste tú, no fui yo, fuiste tú. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Y Señor, ¿qué merecía yo? Padre, no merecía el juicio eterno. ¿Por qué estoy yo de este otro lado, Señor? ¿Por qué me tuviste a mí por digno, Señor? Cuando yo era el más indigno y no lo dices de dientes para afuera. Porque si te sientes y te sigues sintiendo a pesar de que eres salvo, te sigues sintiendo imperecedor. Estar del otro lado no te lleva a envanecerte, no te lleva a decir, ay Señor, yo soy de los privilegiados. Sí te lleva a tener una dicha en tu corazón, porque dices, Señor, tú me escogiste de atrás de la manada, Señor, de lo que nadie podía ver, de lo que nadie podía observar. Tú de allá te fijaste en mí, tú dejaste las 99 y fuiste por mí, Señor. Y es diariamente agradecido en eso, no nada más los amigos. Con esto quiero terminar con una historia, precisamente de un juez. Yo analizando esta parte del justo juicio de Dios, yo les decía a las hermanas en la mañana orando, yo les decía a las hermanas, cuando leí el texto, yo dije, qué fácil va a ser poder hablar del juicio. ¿Por qué? Porque sé que son los juicios. Porque yo estuve en varios juicios al ser abogado. Porque yo presencié muchas sentencias. E inclusive, sin ninguna soberbia, le gané juicios a los jueces mediante recursos que se llaman amparos. Y logré que a un juez lo destituyeran de su puesto. Pero cuando leí el texto, dije, no se compara con tu juicio. No tiene ninguna comparación. Porque ningún juicio humano, sea del país que sea Suecia, que es el país, Suiza, perdón, que es el país que no tiene nada de corrupción, y aún ese país se compara con todo su sistema legal, jurídico, procesal, se compara con tu proceso, Señor. Así es que me quedo corto. Que el Espíritu y la suficiencia de la Escritura sea la que abra tu corazón, pero lo que sí te puedo decir es la pregunta que termina este texto, este versículo, que no escaparás del juicio de Dios. El día de hoy medita durante la tarde, durante tu día, durante este día de reposo, piensa en esto. ¿Qué es que tú podrás escapar del juicio de Dios cuando no ha habido ninguno que pueda dar la vida por ti? En este caso, el Señor Jesús. Hay una historia que me encantó leerla, que habla precisamente del carácter de un juez. Y la historia es esta. Un juez un día le dijo a toda la población que iba a liberar a un preso de la cárcel.
a liberar, voy a tener un acto de misericordia y voy a liberar a un reo. Independientemente de lo que hizo, mi decisión es liberar a alguien. Entonces convocó a todos los internos de la cárcel y les explicó cuál iba a ser la temática, cuál iba a ser la dinámica. Y se empezó a entrevistar con cada uno de los internos. Y llegó el primero y le preguntó algo clásico, algo que tú llegarías a preguntar si fueses a un reclusorio. ¿Por qué estás aquí?, le dijo el juez al primer interno. Y el primer reo, teniendo ya una condena, ya estaba en la cárcel, le dijo: estoy aquí porque me calumniaron y me acusaron injustamente. Mintieron en contra de mi conducta. Me calumniaron, señor juez. Quizás me lloró. Quizás él, sabiendo la oportunidad que él tenía de poder ser libre de esa cárcel, imagínate que iba a llegar con cara de palo, iba a llegar soberbio, iba a llegar como a lo mejor muchos pidiéndole al juez un favor, así como si el juez tuviera la obligación de darle un favor. No, llegó humillado, llegó avergonzado, llegó como dicen, con la cola entre las patas, pero diciéndole: me calumniaron, señor juez. Yo no tengo la culpa de estar aquí, señor juez. Me acusaron injustamente. Y el juez pasó el segundo y le hizo la misma pregunta: ¿por qué estás aquí? Estoy aquí porque dicen que robé, pero es mentira. Dicen que yo tomé este objeto, pero es mentira, señor juez. Y él también llegó en la misma actitud que el otro. No creas que llegó altivo, no creas que llegó todo soberbio. Llegó derrotado, llegó avergonzado, llegó llorando, llegó clamando al juez que lo liberara. Señor juez, es que estoy aquí porque dicen que robé, pero es mentira. Yo no robé nada, señor juez. Nunca he robado nada, señor juez. De esta forma, dice la historia, que fueron pasando todos y cada uno de los presos, y todos se declaraban inocentes. Todos se declaraban inocentes. Todos decían que habían sido ellos objeto de algún engaño, de alguna persona malévola, de alguna persona que los hizo estar ahí por una injusticia. Todos, amado, todos. Y es una historia real, amado. No sé si tú has ido a las cárceles, pero yo sí llegué a las cárceles. ¿Y sabes qué decían todos? Que eran inocentes. Todos. Todos los que yo platicaba decían que eran inocentes. Así estas personas le dijeron al juez que todos eran inocentes y se declaraban inocentes. Hasta Genaro García Luna se declaró inocente, para que veas. Hasta que llegó el último de los presos y el juez le dijo: tú eres el último, ahora quiero escucharte a ti. ¿Por qué estás aquí? Y este hombre le dijo: estoy aquí porque maté a un hombre, hirió a mi familia y perdí el control, y por eso lo maté. Pero hoy me doy cuenta de lo que hice y que estuvo mal, y estoy muy arrepentido. El juez, después de escucharlos a todos, se levantó y deliberó. Y él dijo: voy a liberar a este último preso. Y todos se levantaron, y todos reclamaron, y todos estaban perplejos, porque dijeron: es que este sí se declaró culpable, es que este sí dijo que lo que había hecho y fue muy grave. Nosotros no, señor juez, ¿cómo es posible? Nosotros estamos aquí por una injusticia, nosotros no hicimos nada, nosotros sí nos portamos bien. Este, en cambio, mira, sí mató, ya confesó con sus labios que mató a alguien. Todos estaban perplejos.
Y le preguntaban y le cuestionaban al juez por qué a él lo iba a liberar. Y el juez pacientemente escuchó todos los reclamos, pero al final contestó: el castigo es para los que esconden su falta, la misericordia para los que reconocen su falta y se arrepienten. La Escritura dice en Proverbios 28:13: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Tú escaparás de la juicio de Dios? Cierra tus ojos. Me encantó el análisis del juez. El castigo es para los que esconden su falta, la misericordia para los que reconocen su falta y se arrepienten. Porque esto está sustentado en Proverbios 28:13. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Seas quien seas, tengas el tiempo que tengas, si el Espíritu Santo ha venido a tu vida y te ha hecho ver tu real condición delante de Dios, y tú te resistes y te obstinas a hacer las cosas a tu manera, a tus formas, a como que, no Señor, yo voy a mi paso, no voy a tu paso. No Señor, yo hago las cosas como yo quiero, no como tú quieres. Estás ciego. Estás encubriendo tus pecados, por lo tanto no prosperarás. Pero ese no es el problema es que el juicio viene pronto. Y estás desperdiciando la misericordia de Dios. Estás postergando. Tu cita con el Señor, aquí en la tierra, para servirlo, para amarlo, para dar tu vida, para darlo todo por Cristo. ¿Por qué lo postergas? Por tu familia, por tu reputación, por ti. ¿Por qué estás postergando las cosas? Si al fin y al cabo vamos a entregar el cuerpo. Si al fin y al cabo esta vida es esporádica, es momentánea. Ahorita estamos, mañana no lo sabemos. ¿Por qué postergas tanto ese llamado que Dios ha hecho a tu vida? Yo no sé si lo ha hecho o no lo ha hecho en tu vida, pero si lo ha hecho Dios, ¿por qué no has renunciado a tu vida? Pero aparte de que no renuncies a tu vida, te crees justo y señalas a los demás, cuando realmente dice la Escritura que haces lo mismo, nada más que con otra dimensión. Yo creo que tienes que dar importancia a las palabras del Señor. Es el lado de lo que tú crees o piensas. Y hacerle caso a lo que Él cree y lo que Él piensa.
Solamente tú lo puedes hacer y nadie más, Padre. Te da libertad, Padre. Porque ¿quién escapará de esa cita contigo, Señor? Ni rico ni pobre, ni el teólogo ni el que no es teólogo, ni el cristiano ni el no cristiano. Nadie escapará de ese momento, Señor. Nadie, Padre. Que podamos meditar esto, Señor. Que sea un taladro a nuestros oídos, Señor. Nadie podrá escapar. Nadie podrá corromper este juicio, Señor. No podrá haber intereses ajenos, Señor. Pero hoy tenemos la misericordia de Dios. Que podamos aprovecharla, Señor. Que podamos, Señor, echar mano del salvavidas, Padre. Que podamos echar mano del Redentor. Ayúdanos, Señor. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Estamos despedidos, amados. Que Dios los bendiga mucho, que tengan un día de reposo excelente, que tengan una bendición el día de hoy para poder estar con sus familias. Esperamos que puedan tener una convivencia sana y pensar que aún en esa convivencia vamos a dar cuentas a Dios de lo que nosotros somos, de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros hacemos, para que podamos nosotros, si somos salvos, podemos traer a Cristo Jesús a nuestra familia. Que tengan un bendecido inicio de semana y piensa, persona, ¿quién escapará? ¿Quién podrá escapar? No es para que te cause temor, es para que te cause espanto, porque no hay quien escape. Pero tenemos a Cristo Jesús. Tenemos la voluntad del Padre, que sea el Padre que nos dé la redención, que sea el Hijo que nos dé la justificación y que sea el Espíritu Santo que nos dé la vida. Dios nos bendiga.